En este video vamos a estudiar el comportamiento de una función cuadrática. Para ello tenemos la siguiente función: y es igual a x elevado al cuadrado. Esta función la vamos a analizar en un espacio sobre el eje de las x que va a comenzar en -3 y va a terminar en +4. Recordemos que todo este espacio pertenece al eje de las x y que cuando se evalúa la función, se evalúa con todos los números entre -3 hasta +4. Por lo tanto, el recorrido será -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3 y +4. Veamos pues cómo llevar a cabo la evaluación de la función. Recordemos que para evaluar la función debemos de reemplazar la letra x por el valor que va tomando la función en este recorrido. Por lo tanto, vamos a empezar evaluando con -3. Tomamos el valor de la función y reemplazamos la letra por el primer número, que es -3. Este número de -3, según la función, se debe de elevar al cuadrado. Por lo tanto, el -3 quedará elevado al cuadrado. -3 elevado al cuadrado nos da como resultado 9 positivo. Es necesario, pues, recordar que cualquier número negativo, cuando se eleva al cuadrado, deja de ser negativo, convirtiéndose en positivo el resultado. Por esa razón, -3 al cuadrado da como resultado 9 positivo. Seguimos evaluando la función, pero ahora x toma el valor de -2. De igual manera, reemplazamos la letra x por el valor que en este caso toma y que es de -2. -2 elevado al cuadrado. -2 al cuadrado da como resultado 4. Una vez más, se recuerda que cualquier número negativo, cuando se eleva al cuadrado, deja de ser negativo y el resultado se convierte en positivo. Continuamos la evaluación y ahora vamos a evaluar con -1. De igual manera, reemplazamos la letra ahora por el valor de -1. Este valor quedará elevado al cuadrado. Por lo tanto, -1 al cuadrado da como resultado 1 positivo. La siguiente evaluación será con el valor de 0. Reemplazamos la letra por el valor de 0. 0 elevado al cuadrado, pues da como resultado 0. Una vez que llegamos al valor de 0, vamos a seguir evaluando la función, pero ahora con los números positivos desde +1 hasta +4. Primera evaluación, cuando la letra toma el valor de 1, reemplazamos la letra por el valor que toma, que es 1 positivo. 1 al cuadrado nos da como resultado 1. En la siguiente evaluación, x va a tomar el valor de 2. Por lo tanto, y es igual a 2 elevado al cuadrado. Esto da como resultado 4 positivo. A continuación, seguimos la evaluación cuando x toma el valor de +3. Y es igual a +3 elevado al cuadrado, lo cual nos da como resultado 9 positivo. Vamos a terminar la evaluación tomando por último el valor de 4 positivo. Reemplazamos la letra por el valor de 4. Y es igual a 4 elevado al cuadrado. 4 elevado al cuadrado nos da como resultado 16. Una vez que terminamos la evaluación, el siguiente paso es
realizar la tabla llamada tabulación. En este caso, en este ejemplo, la tabulación o la tabla se dibujó de manera horizontal, aunque también puede ser dibujada de manera vertical. En este caso, al ser dibujada de manera horizontal, tenemos dos renglones. El renglón de la parte superior corresponde a todos los valores sobre el eje de las X. Recordemos que los valores que se toman sobre el eje de las X se le llama dominio de la función. Esos valores son los valores determinados en este espacio, desde -3 hasta terminar en +4. Observemos que son los valores que tenemos aquí: -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3 y terminamos en +4. En el renglón de abajo es el renglón para la Y, recordando que el renglón para la Y pertenece al rango de la función. En este renglón debemos de ir anotando cada uno de los resultados que obtuvimos al ir evaluando la función. Por lo tanto, pues hay que observar que los números son 9, 4, 1, 0, 1 positivo, 4 positivo, 9 positivo y terminamos en 16. Son estos mismos números que tenemos anotados en el segundo renglón, el renglón para el rango de la función. Es importante recordar que cada par de números, cada una de estas pequeñas columnas, cada una de esas columnas representa una coordenada, representa un punto que debemos de ubicar en el plano cartesiano. Ejemplo, la primera coordenada es -3 para X, 9 para Y. La segunda coordenada, -2 para X, 4 para Y. Tercer coordenada, -1 para X, +1 para Y, y así sucesivamente. Por lo tanto, cada par de números los debemos de sembrar dentro del plano cartesiano. Veamos cómo queda ubicado cada una de estas coordenadas en el plano. Bien, aquí tenemos ya la gráfica de la función. Hemos localizado cada una de estas coordenadas que aparecen en color azul. Nos damos cuenta que en este tipo de funciones cuadráticas, las coordenadas, es decir, los puntitos de color azul, ya no se mantienen en línea recta, sino que ahora forman una especie de curva. Debemos de unir los puntos uno enseguida del otro de manera consecutiva, y al unir los puntos vamos a ver que la gráfica de esta función pues nos da como resultado una curva en forma de U. Esta curva que aparece en la gráfica de color rojo se le llama parábola. Todas las funciones cuadráticas, siempre que se grafican, dan como resultado esta curva llamada parábola. Por otra parte, ya comentamos en el video anterior que algunas funciones cuadráticas tienen puntos de intersección. Recordemos que los puntos de intersección son donde la gráfica o la curva atraviesa o cruza al eje de las X. En este caso, para este tipo de funciones, podemos ver con toda claridad que la curva en ningún momento atraviesa el eje de las X. Es decir, la totalidad de la curva se encuentra arriba de este eje, que es el eje de las X. Si la curva hubiera quedado por acá abajo, vamos a suponer que hubiera quedado por acá, imagínate esta curva, pues esta curva sí hubiera cortado o cruzado al eje de las X. En nuestro caso,
pues vemos que la curva queda encima sobre el eje de las X. Por lo tanto, cuando la función queda determinada solamente por la X elevada al cuadrado, nunca vamos a tener puntos de intersección. Por lo tanto, pues el cálculo de los puntos de intersección en esta función no se realiza. Lo único que sí se realiza es determinar el vértice de la función. En el video anterior comentamos que el vértice de una función cuadrática es el punto que queda más abajo de la curva. Podemos ver que esta curva va decreciendo hasta llegar a un punto mínimo, es decir, el punto más bajo. Una vez llegando a este punto más bajo, la curva ahora va creciendo, va hacia arriba. Por lo tanto, el punto más bajo de la curva es lo que se le conoce con el nombre de vértice. En este caso, el vértice queda ubicado en este punto azul y como podemos ver, la coordenada de ese vértice va a ser la coordenada 0,0, es decir, 0 para X, 0 para Y. Esto pertenece al centro del plano cartesiano. Una vez que hemos definido que este tipo de funciones no tiene puntos de intersección y que el vértice siempre quedará en la coordenada 0,0, pues solamente faltaría por determinar el dominio y el rango de la función. Veamos qué sucede con el dominio. En todas las funciones cuadráticas, el dominio de este tipo de funciones, de este tipo de curvas, siempre va a quedar determinado por todos los valores de X negativos y por todos los valores de X positivos. Esto se debe a la siguiente razón. Esta curva, como podemos observar, se extiende o se abre hacia la parte superior. Esta curva, conforme va creciendo, se va abriendo cada vez más y más a la derecha. De igual manera, del otro lado la curva va creciendo y se va extendiendo, se va abriendo cada vez más hacia la izquierda. Conforme la curva se va abriendo, observa que aquí toma un valor de X, acá toma otro valor de X, por acá tomaría otro valor de X y cada valor de X va aumentando. Si observamos el lado contrario, vemos la misma situación, que cada valor de X va aumentando, pero del lado negativo. Por lo tanto, el dominio de esta función quedará determinado por absolutamente todos los valores de X negativo y todos los valores de X positivo. Veamos para terminar el rango de la función. El rango de este tipo de funciones va a quedar determinado cuando nosotros observemos la gráfica. Como podemos ver, la gráfica se extiende o crece del eje de las X hacia arriba. Observa cómo este es el eje de las X y la totalidad de la curva, la totalidad de la gráfica queda arriba del eje de las X. De tal manera que cuando la gráfica va creciendo hacia la parte superior, conforme cada uno de estos puntos van apareciendo, pues observa cómo va tomando valores cada vez más grandes en el eje de la Y. Para estos dos puntos el valor de Y es de aquí a acá. Para estos dos puntos el valor de Y es de 0 a 4. Para estos dos puntos el valor de Y es de 0 hasta 9. Y de igual manera, conforme va creciendo y se van localizando puntos a ambos lados, pues los valores de Y van a ir aumentando. Por lo tanto, el rango de este tipo de funciones quedará determinado con valores de Y iguales o mayores a 0. Hay que recordar que el rango absorbe o toma todos los valores sobre el eje de la Y. Por esa razón, esta función
tomará todos los valores en y a partir de 0 hacia arriba, tomando todos los valores positivos sobre el eje de la y. Bien, este es el comportamiento que tienen este tipo de funciones. Vuelvo a repetir, esto sucede cuando la función solamente tiene a la letra x elevada al cuadrado.